es Santiago Eduardo Pérez. En esta ocasión les presentaré el tema de estado cuántico de una partícula. Estaré representando al químico físico Niels Bohr. Para entrar en este tema relacionaré distintos temas que nos llevan a este estado cuántico de una partícula. En esta ocasión primeramente les explicaré el efecto fotoeléctrico, que es con el que me gustaría empezar, en el cual nos explica que toda corriente eléctrica es el movimiento de electrones cargados negativamente. Entonces se sabe que un haz de luz con una sola frecuencia viaja por el aire, por el espacio, que al chocar con una placa de metal hace que se comporte como en forma de onda. Entonces al chocar con los electrones del metal hacen intercambio generando corriente eléctrica. Entonces aquí, como se ve en la imagen, tenemos un haz de luz generado por el sol directamente, generando el haz de luz, y cuando al momento de que interactúa con el metal, con una lámina de metal, esta se comporta en forma de onda. Como ves, aquí se genera una onda. Entonces, teniendo al momento de que estos colisionan o chocan, el electrón del haz de luz choca contra el del metal, entonces este sale expulsado, generando así la corriente eléctrica. Como aquí también tenemos otro tipo de esquema en el cual se puede comprobar el mismo efecto fotoeléctrico. Entonces, a continuación les explicaré también lo que es la ecuación de Schrödinger, que es lo que nos ayudará a predecir el comportamiento futuro de un sistema. Entonces aquí tenemos que primero definiré, mejor dicho diré para qué nos ayuda esta ecuación. Esta ecuación nos ayuda a predecir el comportamiento futuro de un sistema dinámico. Esto quiere decir que se llevan términos en función de la onda, que mediante fórmulas predice con precisión la probabilidad de que predice eventos o resultados futuros. Esto es gracias debido a un gran número de eventos, y que nos ayuda a obtener o a predecir la distribución de los resultados mismos. Teniendo la ecuación de Schrödinger, se busca explicar la función de ondas, como también conocido como partícula onda, también se podría decir así. Eso busca la ecuación de Schrödinger. Aplicando dos conceptos que fueron fundamentales, como son la conservación de la energía y la formulación fundamental del concepto de onda, como ahí lo vemos. Entonces tenemos en la ecuación de Schrödinger tenemos la energía de la partícula, la energía potencial, como normalmente la conocemos. Tenemos las condiciones externas y tenemos la función de onda, que es lo que vemos aquí en estos momentos, que la función de onda busca en cada distintos puntos de la onda su posición y su tiempo. Entonces aquí tenemos que es igual a la evolución de la onda de un sistema en el tiempo. Entonces esto nos permite derivar el estado cuántico de un sistema, es decir, un átomo, o su evolución temporal, perdón. A continuación en este caso les explicaré lo que es la dispersión de Rutherford. Primeramente les explicaré o les diré en qué consiste esta dispersión, y luego les explicaré con una simulación, una captura de pantalla de una simulación realizada por mí en un archivo obtenido de Java, obtenido de Google. Entonces, primeramente nos dice la dispersión de Rutherford, nos dice que las partículas alfa de una fuente radiactiva, que estas son cargadas eléctricamente en su núcleo, generando un pequeño haz de luz o un pequeño resplandor de luz, y que al chocar con una placa fluorescente, o podría decir una placa de oro, podría decirse, estas generarán una curva o una parábola, demostrando que la materia positiva de los átomos está concentrada en un volumen pequeño, y con esto o gracias a esto se dio la idea del átomo nuclear. En este caso tenemos aquí una captura de pantalla de mi simulación. Tenemos unas partículas alfa, o un generador de partículas alfa, que al chocar con una placa fluorescente, en este caso se puede intuir que es una placa de oro. Entonces tenemos que una partícula alfa es cargada con energía. Entonces yo tracé cargué una partícula alfa en un intermedio,
Entonces tenemos también nuestro átomo, que es el átomo radiactivo. También puse un número al azar de protones y un número al azar de neutrones. Entonces tenemos que cuando una partícula alfa es cargada eléctricamente, al dirigirse al átomo radioactivo, en este caso, se genera mejor dicho, que al chocar con la rejilla fluorescente se genera una parábola, una curva que no deja o no permite que el átomo radioactivo y la partícula alfa choquen en ningún momento. Entonces aquí se muestra cómo se generan las distintas parábolas, que en ninguno de los casos se llega a tocar el átomo, y así comprobando esta dispersión. Como se dijo, gracias a esta dispersión de Rutherford, gracias a este experimento, se podría decir, se dio la idea al átomo nuclear. Entonces, a continuación les explicaré un poco más del estado cuántico, el estado cuántico de una partícula. Entonces empezamos primero definiendo qué es un estado cuántico. Un estado cuántico es el estado físico que en un momento dado tiene un sistema físico. Entonces, en el marco de la mecánica cuántica, lo que nos dice que al medir una magnitud física varias veces podríamos tener resultados diferentes cada vez que se mida esta. Y esto se puede medir o describir mediante una onda, obteniendo ya que la onda va genera una onda senoidal. Entonces esta en distintos puntos tendrá sus distintas medidas o distintos valores. Entonces a continuación les explicaré lo que es el estado cuántico de una partícula, presentando a nuestro tema general. Entonces nos dice que el estado cuántico de una partícula no permite saber de antemano el resultado de una medida experimental, sino que nos permite saber la probabilidad de que existe. Entonces el estado cuántico debe contener toda la información de la partícula, que sea experimental y accesible. Y esto se podría comprobar mediante el experimento de la doble rendija, en donde si se tapa una rendija, ya sea la A o la B, de cualquier caso, solo llegarán a la pantalla los fotones de la rendija que está abierta. En este caso podemos tapar la rendija B, entonces todos los fotones que se generan llegarán a la pantalla por medio de la rendija A. Entonces así se genera una interferencia, no se genera un patrón de interferencia, y sabremos a través de qué rendija llega el fotón. A través de qué rendija llega el fotón, teniendo una incoherente, dada, mejor dicho, por la fórmula que es la intensidad total, es igual a la intensidad de la rendija 1, o en este caso la A, más la intensidad de la rendija 2, que es la B en este caso. Mientras que si tenemos ambas rendijas abiertas, no sabremos si el fotón llega de una rendija o de otra. Entonces se generaría una superposición coherente, que ya no será equivalente a la suma de las funciones de intensidades, sino a la intensidad de la suma de las funciones, dada por la siguiente fórmula, cuando nos dice que la intensidad total es igual a la intensidad por la rendija 1 por la rendija 2. Y pues eso sería en sí todo lo que es un estado cuántico de una partícula, lo que englobaría de manera general. De mi parte fue todo, lo esperamos en el siguiente video.